a la primera ponente. Ella es Giselle Roque, que se encuentra ahora presente. Ella es estratega comunicacional para la incidencia social y cambio del comportamiento con más de 10 años de experiencia en gestión de medios, prensa y difusión, así como en planificación, desarrollo y ejecución de estrategias comunicacionales para la incidencia social y cambio del comportamiento a fin de posicionar una marca y o acciones institucionales, entre las que destacan Perú Limpio, Quinoa del Bicentenario, Mercados de la Chacra de Olla, Perú Intercultural, entre otros. Bienvenidos a todos. Igual les comentamos, bueno, que estoy acompañada por Ángel Urbina. Él es partner mío, compañero mío, por más de 8 años trabajamos juntos en diferentes instituciones públicas y también privadas, y el día de hoy nos va a ayudar con algunos contenidos también propios del tema. Y también, efectivamente, este taller se llama Entrenamiento para Media Training, quiere decir taller de vocería, para justamente poder realizar las entrevistas en medios de comunicación. Pero a ello simplemente les voy a acotar que también es importante tener conceptos básicos antes de poder afiatar o afianzar propiamente en lo que son las entrevistas en los medios de comunicación. Y seguramente, después de la dinámica que el día de hoy Ángel nos va a hacer y también se va a presentar, voy a ir detallándoles y explicándoles un poco sobre qué conceptos vamos a trabajar antes de entrar propiamente a todo lo que es el taller de vocería. Muchas gracias, bienvenidos a todos y quedamos posteriormente a las consultas respectivas cuando desarrollemos los temas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángel Urbina, como yo lo ha mencionado Gisela. Soy comunicador social de profesión, trabajo actualmente en el Ministerio de Cultura y bueno, hemos venido desarrollando diversas actividades, diversos proyectos como los mercados de la Chacra La Olla, actualmente Perú Intercultural, que viene promoviéndose a través de este ministerio, del Ministerio de Cultura. Bienvenidos sean todos a este taller de vocería. La dinámica que vamos a realizar se llama rebote, ¿sí? Rebote o cascada. ¿En qué consiste? Yo voy a hacer una pregunta de cultura general, algo simple, nada complicado, y la persona a la que yo mencione, de acuerdo a lo que yo voy leyendo aquí sus nombres, si sabe la respuesta me la va a dar de manera inmediata. Y si no la sabe, va a tener que pasar a otra persona, trasladarle la pregunta. ¿Les parece? Por ejemplo, si yo pregunto, Gisela Roque, ¿cuál es el último elemento de la tabla periódica? Si Gisela no sabe la respuesta, entonces dirá, por ejemplo, César Sánchez, ¿cuál es el último elemento de la tabla periódica? Si usted sabe la respuesta, entonces usted responde y apaga la cámara para poder diferenciarnos entre los que ya han participado y ya han respondido de manera asertiva, de manera positiva. ¿Sí? Elisa Campos, ¿cuál es el departamento más grande del Perú? Soy boliviana, no sé. Pero si no lo sabes, tienes que darle la pregunta, trasladar la pregunta a alguien más. Ok, Iris Muñoz. Iris Muñoz. Iris Muñoz, y repite la pregunta, para que no se pierda la pregunta. Ya. Iris Muñoz, ¿cuál es el departamento más grande del Perú? Loreto. Bien, Iris. Perfecto. Has dado la respuesta, pero todavía no nos has encendido tu cámara. Pero como has dado la respuesta correcta, entonces está bien. Vamos a apagar la cámara. Ahora tú tienes que formular una pregunta y hacerla a alguien del equipo, a alguien que esté presente, de los que tú veas aquí en pantalla. Mi sobrinita dice, ¿cuál fue el primer Inca? Ajá, pero ¿a quién se le haces? ¿A quién le haces la A pregunta? ver. A ver, al azar, ¿ya? A Lori Cruz. Ok, tienes que decir, Lori Cruz, ¿cuál fue el primer Inca? Lori, ¿cuál fue el primer Inca? No sé, Manco Cápac. Bien, Lori, ha dado con la respuesta correcta.
Pero la idea es que hagamos preguntas que quizás, así como por ejemplo nuestra amiga, ¿quién fue la señorita a la que hicimos la primera pregunta? Que no sabía la respuesta, ¿cierto? Porque claro, lógicamente no era peruana. Pero la idea es así, hacer ese tipo de preguntas para poder participar todos y que todos podamos conocernos un poquito. Vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿ya? Yo la voy a hacer. Lori ha respondido de manera correcta y también nuestra amiga Iris Muñoz. Pueden apagar sus cámaras, no hay ningún problema. César Sánchez. ¿A qué departamento del Perú se le conoce como la capital de la eterna primavera? ¿O a qué ciudad del Perú? Trujillo. ¿Perdón? Hola. Trujillo. Nuestro amigo César Sánchez ha respondido de manera correcta. Puede apagar su cámara, no hay un problema. ¿Trujillo? Siguiente pregunta. Es que soy de Trujillo. ¡Ah, caramba! Bueno, ya es un dato. Bien, César, de Trujillo, Departamento de la Libertad. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el animal representativo, el animal nacional del Perú? Para nuestra amiga Gina Cerván. Gina Cerván, ¿cuál es el animal nacional del Perú? ¿Vicuña? No te escuchamos, Gina. ¿La vicuña? La vicuña. No lo es, así que tienes que tú trasladarle la pregunta a alguien más. Vamos, Gina, tienes que decir el nombre de la persona y la pregunta. Para Jimena Andrea Rojas, ¿cuál es el animal representativo del Perú? Si Jimena no la sabe, de manera inmediata tiene que trasladar la pregunta a alguien más. Buenas tardes, ¿la vicuña? Siga la pregunta a alguien más, por favor. No es la vicuña, creo que no se me escuchó, ¿verdad? Es el gallito de la roca. Pero bueno, esa dinámica lo hemos hecho con la intención, un poco, para entrar en calor, porque no sé si en Trujillo esté haciendo frío, César, pero aquí en Lima está bastante frío el clima. Y bueno, hay que calentar un poquito y de paso también para conocernos un poco, ¿verdad? Veo ahí nombres que es la primera vez, como no sé si ustedes se conocen entre ustedes, pero sí lo hemos hecho con esta intención de conocer un poco sobre ustedes. Ya, por ejemplo, conocemos que César Sánchez es de Trujillo. ¿Alguien más, alguna otra persona que sea del Perú, de algún otro departamento del Perú, para conocernos un poco en todo caso? A ver, por ejemplo, veo aquí a Larisa. Larisa, ¿de dónde es usted? Arequipa. Arequipa. Lori, ¿de dónde? De Lima. De Lima. Eli, ¿cuál es su apellido, Eli? El mío, Campos. Campos, ¿de dónde eres, Eli? Bolivia, Tarija. De Bolivia. Qué genial. Tarija. ¿Alguien más, aparte de Eli, que sea del extranjero, que no sea peruana? Nadie más entonces. Todos los demás somos peruanos, ¿cierto? Bien, vamos entonces a empezar con la parte ya expositiva. Les dejo entonces en el uso de la palabra a la señorita Gisela Roque. Vamos a hablar un poco acerca de todo lo que es marca personal. Luego vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de comunicación verbal y no verbal. Y aquí va a tener que ver un poco la parte gestual. Entonces, seguramente algunos de ustedes ya conocerán algunos conceptos, pero sí es importante tocarlos de alguna manera más dinámica y también hacer un recordaris. Es importante manejar antes de una entrevista básicamente todo el tema comunicacional y también la parte emocional que va ligada a todo el tema de habilidades blandas e inteligencia emocional. Entonces vamos a empezar un poquito con la primera lámina que tiene que ver con marca personal. Entonces, lo que ustedes van a leer a continuación, sigamos con la siguiente. Sí. Lo que van a leer a continuación es, lo pueden leer inclusive si gustan ahí en su sitio. Básicamente es una reflexión. Hace algún tiempo, cuando yo me encontraba tengo años trabajando en el Estado,
como estratega comunicacional y me encontraba de repente en un momento muy stop de mi carrera profesional. Y fui repensando muchas situaciones o qué tenía que hacer para despegar. Coincidentemente, topé con una coach que para mí es sensacional y es una máster en lo que es marca personal. Ella es colombiana, es Raquel Gómez, y ella, bueno, tiene varios bestsellers con respecto a lo que es branding personal, y básicamente yo me quedé con algo de todo lo que ella constantemente publica, ¿no? Y se los voy a leer, lo pueden leer si ustedes también conmigo. Ella dice: creo en la posibilidad de mejorar, cambiar y transformar nuestra historia personal por ese relato genuino que sale de la esencia de cada persona y la hace visible y elegible. Lógicamente ella en un momento de su vida también lo sintió y lo experimentó al igual que yo. Y por lo tanto ella desglosa una conclusión, ¿no? Que una marca personal no es una pintura, es una historia que cada persona la cuenta porque la vive a través de sus acciones. ¿Qué quiere decir con ello? Uno no puede vender lo que no ve. El mejor activo que la persona pueda tener es nosotros mismos, en base a nuestras acciones, en base a un redireccionamiento que cada uno tiene que pensar hacia dónde va y efectivamente evaluar sus fortalezas y con ello también sus debilidades, para en ese sentido poderlas trabajar y poderlas repotenciar. Ustedes habrán escuchado muchas frases clichés que dicen ser la mejor versión de nosotros mismos cada día. Y es cierto. Hay momentos en los que uno, a veces por la rutina, no tiene tiempo de repensar hacia dónde va nuestra carrera profesional, nuestra vida emocional también, nuestra vida personal, familiar o académica. Pero sí les recomiendo que se den ese tiempo y repiensen. Porque en base a lo que uno vaya marcando en su vida, va a ir repensando y proyectando hacia el resto. Es muy importante la imagen en todo sentido, no solamente hablo de la cáscara del cascarón, o de la manera como tú llevas tu ropa, o tu look, o tu outfit, sino también tu comportamiento y la energía que tú emanas hacia el resto. Eso tiene que ver mucho inclusive con el tema de manejo de medios y se los voy a contar más adelante. Entonces, justamente queremos empezar con esto porque hay una reflexión que yo aprendí muy importante a lo largo de todo ese tiempo en mi carrera. Es que no hay mejor empresa que uno mismo. No hay mejor empresa que tú no puedas invertir que en uno mismo. Y no solamente estoy hablando de la parte estética, sino también de la parte académica, de la parte personal, e inclusive tiene que ver también con un tema de salud mental, porque todo ello es lo que tú proyectas, y crean o no, lo proyectas a través de tu imagen y justamente en un medio de comunicación. Esta es la manera con la que yo quería empezar. Vamos a ir abordando más temas sobre marca personal y otros temas más, si gustan nos pueden ir consultando. Y ahora vamos ya a abordar el tema ya comunicacional propiamente dicho. ¿Ya? Pasemos por favor con la siguiente lámina. Acá vamos a abordar conceptos que seguramente ya lo saben, pero igual es importante mencionarlos. Entre ellos, la comunicación verbal es lo que usualmente hacemos y lo que estoy ahorita ejerciendo en estos momentos con ustedes. Es todo el tema de expresión también, y además añadido a eso las palabras, los gestos que estoy ahorita realizando, y lo estoy haciendo de manera consciente, ¿no? Y es mucho más, digamos, bueno, siempre y cuando tengas los lineamientos y no tengas ruidos para poder ejercer tu comunicación efectiva. Y digamos que es la más común que tenemos los seres humanos en efectivizar. Por favor, sigamos con la siguiente. Y aquí sí vamos a abordar un tema bien importante, que es la comunicación no verbal, o llámese la comunicación gestual, que básicamente es aquella que acompaña todo el tema de señales, la gestualidad, las emociones inclusive, que complementan los mensajes verbales. En la comunicación humana no verbal involucra muchas partes diferentes del cuerpo. Estas pueden ser conscientes y muchas veces no conscientes, a cargo del comunicador o de la persona que esté emitiendo algunas señales. Y existen diversos tipos. Además de lo que ustedes pueden ver en la lámina, existen diversos tipos que de repente no lo hemos asociado a su tipología, pero les voy a ir mencionando para ir un poco esta tarde aprendiendo.
Por ejemplo, el movimiento que nosotros hacemos con el pulgar hacia arriba, o la cabeza acentuando de forma afirmativa, eso es un tipo de movimiento cinética. Después, todo el tema gestual, que de repente tú conversas con una persona y mantienes cierta distancia, bueno, ahora por el tema de protocolos mantenemos un medio de distancia a 2, ¿no? Claro, 1 metro de distancia hacia 2. Pero cuando nosotros también tomamos cierta distancia, también eso involucra una gestualidad y se llama proxémica. Entonces, es todo espacio que tú le das a la otra persona y también tú te das, es tu entorno, ¿no? Entonces, eso también es una parte, es como una comunicación, ¿no? No gestual. Ahora, el tema de la postura. Es muy importante cuando alguien está hablando con una persona, o inclusive hasta en una entrevista de trabajo, como tú estás erguido o estás, llamémosle así, todo desinflado, ¿no? Aplatanado. Todo el tema de una postura erguida denota hasta seguridad en uno mismo. Y también que estás aperturado a poder escuchar y emitir mensajes. Entonces tiene que ver con todo eso. El tema también, por ejemplo, hasta el tono de voz o cómo tú pausadamente vas emitiendo un mensaje, también tiene que ver mucho. Eso se llama paralenguaje. La vocalización, la entonación, tiene que ver también mucho con todo ese tema de comunicación no verbal. La expresión facial, que es otra tipología, tiene que ver y es la más descriptible hacia cuando tú emites un mensaje hacia la otra persona. Cuando frunces el ceño, o de repente haces un gesto de molestia, todo eso se denota. O cuando estás tenso y tu cara está rígida, todo eso se denota hacia la otra persona. Inclusive, la otra tipología es la fisiología. Cuando hay personas, a veces esto detona en una enfermedad, sí es verdad, pero hay personas que cuando están exponiendo, inclusive o hablando con otra persona, sudan mucho, ¿no? O tienen este ligero movimiento en el párpado, ¿ya? Que vibra a veces. Entonces, eso denota un tema de estrés, ¿no? Sí, de nerviosismo, de estrés. Todo eso tiene que ver con todo el tema de la comunicación gestual y no verbal, que tenemos que tener, ahora que ya, digamos, sabemos, y los que saben, y los que no, bueno, ya estamos aprendiendo el día de hoy, es importante manejar. Todo el tema gestual es importante emitirlo hacia el emisor, ¿no? Hacia el receptor también. Sí, adelante, Ángel. Ahora, ¿por qué esto es importante saber? Porque hay estudios, como por ejemplo los que ha hecho, lo que ya estamos citando aquí, al antropólogo Albert Mehrabian, que nos dice que la comunicación verbal representa apenas el 7% de lo que nosotros comunicamos, ¿no? Mientras que el 55% tiene que ver con la comunicación corporal, lo que justamente estaba explicando Gisela. Y un 38% prevalece la comunicación paralingüística, que es el tono de voz en el que utilizamos al momento de comunicarnos, ¿no? Pero si se dan cuenta, la importancia que tiene la comunicación no verbal, que es en un 55%, de una manera inconsciente. Es por eso, es muy importante conocer estas definiciones de lo que vendría a ser la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿no? Porque, por ejemplo, complementando lo que decía Gisela, cuando utilizamos la comunicación verbal, lo hacemos de manera consciente y lo hacemos de manera pulida, porque lo verbal puede ser lo que estamos utilizando ahora, ¿verdad? La parte oral, pero también puede ser la parte escrita. Cuando escribimos, tratamos de pulirnos. No lo hacemos del mismo modo en que cuando hablamos. Tenemos que definir muy bien cuál va a ser nuestro tema central, armar un esquema, ¿verdad? Un preludio, un cuerpo, un desarrollo del cuerpo y un desenlace finalmente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para conocer un poco sobre lo que es la comunicación verbal y no verbal, ¿no? El tema de la gestualidad, el tema de la postura, el uso de las manos, que además eso no debe ser siempre muy exagerado, porque cuando exageramos también denotamos cierto nerviosismo, ¿no? Cuando estamos exponiendo frente a un público, como por ejemplo, si fuese este el caso, que estuviésemos ahora en una reunión, en una presentación de una universidad, por ejemplo, si bailamos y comenzamos a movernos de un lado hacia el otro,
También denotamos cierto nerviosismo del tema que estamos exponiendo, probablemente desconocimiento o poco manejo del tema del que estamos llevando. Es por ello que es bastante importante conocer estos tipos de pequeños detalles que nos van a dar mayor asertividad al momento de comunicar. Tener una idea y no saber comunicarla es como no tenerla. Y va un poco ligado a lo que hace un momento les decía. Tenemos algo que vender y si no lo comunicamos bien, no lo vendemos. Por lo tanto, nuestra gran marca, nuestra gran empresa somos nosotros. Y precisamente es un poco lo que yo les recomiendo y siempre digo, ¿no? Cuando ustedes estén no solamente en una entrevista, hasta en un trabajo o en alguna exposición, o en todo aspecto de su vida, siempre tienen que buscar un propósito y dejar huellas. ¿Cómo les gustaría que las personas les recuerden? Entonces, ese es un trabajo que cada uno se lo tiene que hacer e ir evaluando en el camino de sus propósitos a lo largo de su vida, en todo aspecto. Yo les voy a compartir ahora un video, ¿ya? Lo tienes ahí en tu... Un video en el cual justamente quiero también que a la vez, es un ejercicio que hace mucho tiempo, lo que les comentaba, la máster en marca personal, Raquel, que es colombiana, nos hizo hace poco aquí a muchos de sus alumnos. Y se los quiero compartir porque ella me compartió un video para que ustedes miren todo el tema de cómo uno tiene que manejarse en su expresividad, en su lenguaje no verbal, y en todo la dinámica que puedan ejercer a través de su carrera profesional, familiar y etcétera. Claro, si tienes algún contacto, sería fascinante, porque tengo las ganas y tengo la voluntad para hacerlo. Solo una consulta, disculpen la pausa del video. ¿Ahora sí logran escucharlo? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. No se estaba dando de manera efectiva la comunicación verbal, ¿verdad? Ahora sí. Hermano, en este momento estoy desempleado, tengo la energía para trabajar, tengo la capacidad de cumplir diferentes funciones. No estoy preocupado, pero sí me gustaría tener pues como la oportunidad de estar en alguna empresa, de trabajar. Si me puedes ayudar o si tienes algún contacto, sería fascinante, porque tengo las ganas y tengo la voluntad para hacerlo. Me despidieron por haber tenido un problema con el jefe, tuve un conflicto con él. Pablo, ¿cómo estás? Bien. Me gustó mucho tu entusiasmo. Demostraste, estoy abierto, estoy dispuesto. ¿Sabes qué podrías hacer para mejorar y potencializar tu marca personal? Es ser mucho más preciso, más factual de para qué eres bueno. Esa diferencia con tu jefe, eres consciente de que puede cerrarte otras puertas, ¿verdad? Podrías contarlo de una manera siempre diciendo la verdad, pero podrías potencializar. Tuve una excelente relación durante 5 años en la compañía. Específicamente sobre un proyecto, no tuvimos un acuerdo y decidimos definitivamente que yo continuara en otro lugar. Porque como lo dijiste, puedes estar dejando la sensación de que eres una persona que probablemente no sabe recibir instrucciones y puedes tener alguna dificultad con tus mentores. Eso no estaría bien para tu marca personal. Mi nombre es Pablo Andrés Monsalve. ¿Por qué me deben elegir? Porque soy una persona muy alegre, soy una persona que tiene muy buena energía, soy una persona que sabe acatar órdenes, sabe entender pues como las dificultades de una empresa, sé trabajar con la gente, sé moverme con las diferentes personas y me entiendo muy fácil con ellas. Pablo, quiero ayudarte a mejorar tu discurso de autopresentación basado en la verdad. Pues te voy a hacer unas preguntas. ¿Tu profesión? Comunicador social y periodista. Comunicación social. ¿Cuántos años llevas trabajando? 2 años. 2 años. ¿Y preparándote para la vida laboral cuánto? 5 años, sí. Entonces ya llevamos 2 cifras interesantes que a esa persona que te quiere contratar le siguen. ¿Cuáles son las áreas en las que llevas trabajando? En el periodismo, en la parte escrita y en la parte de la fotografía. Es todo lo que le vamos agregando a la presentación. Entonces voy a hacer como si fueras tú, Pablo, a hacer la presentación. ¿Cómo la podrías mejorar? Entonces soy Pablo, soy comunicador social y periodista, tengo 22 años, llevo más de 5 años en la academia preparándome para ocupar este lugar. Aparte de todo, llevo 2 años trabajando como reportero gráfico, trabajando en medios escritos. Además, soy muy buen fotógrafo, tengo un inmenso talento que es además la creatividad.
Además soy adaptable, me adapto a la gente, a los grupos, tengo toda la energía y toda la capacidad de entregar aquí mi creatividad y además mis ganas de aprender para ocupar este puesto. En ese sentido siempre brego a estar pues como muy bien, siempre estoy de muy buen ánimo. Cuando estoy como triste, estoy de pronto un poco callado, pensativo. No se me nota mucho pues la tristeza pues que tengo, el aburrimiento, pero sí se me nota pues como más que todo en mi energía. Brego de pronto como a matizarme, brego a no mostrar esa energía a los otros. Eres muy consciente del impacto que genera la comunicación no verbal con las demás personas. Eres consciente de que así es triste, eres responsable de que esa energía no debe traspasar a tu trabajo y al resto de las personas. Esa es nuestra marca personal, seamos corresponsables. Y eso no quiere decir que no digamos la verdad, pero que sí seamos corresponsables con nuestra misión de trabajo, con el equipo de personas con las que estamos reunidos, y el impacto que le genera a la gente una mala expresión. Pienso que con la pinta que tengo puede que no dé una buena muestra de lo que soy, aunque tengo otro pensamiento y es que uno también se debe mostrar cómo es. Cuando salimos a la vida laboral, al mundo, estamos representando dos marcas, la tuya, Pablo, pero también estás representando a la compañía para la cual trabajas. Entonces ahí te llevas por delante dos imágenes y dos marcas. Es decir, siempre las compañías nos contratan y somos embajadores y vallas publicitarias ambulantes de esa compañía que está creyendo en nosotros. Si tu trabajo es probablemente un trabajo más relajado, de fotógrafo, de un trabajo que requiere trabajo de campo, pues podrías hacer algunos ajustes en el tema casual para verte un poco más organizado, sin dejar de ser tú. Pero siempre el ideal es que seas homogéneo y sintonizado y coherente con la marca que estás representando, aparte de la tuya, la corporativa. A ver, para nuestro amigo César Sánchez de Trujillo, cuéntanos, César, ¿qué es lo que ha podido, lo que más puedes rescatar de este video que hemos visto? En tus palabras, en tu opinión. Bueno, a partir de lo que expresaba el joven en un inicio y luego lo que el especialista le comenta, cuán importante es la comunicación o la oportunidad que tenemos de una otra forma gestionar o transmitir eficientemente todos los aspectos vinculados a nuestra imagen, ¿no? A través de cómo conectamos con la persona a la que queremos llegar en nuestro mensaje, ¿no? Y eso es importante también para quienes realizamos activismo o ahora o quizá en el futuro podamos de una otra forma representar alguna organización, sobre todo en el tema de los derechos humanos. Es importante cómo elevar la seguridad y también transmitir información veraz, científica, coherente de otra forma, ¿no? Eso es lo que pude identificar. Por supuesto, muy bueno. Sí, muy buena tu intervención. Muy buena, sí, la reflexión. Hola Gina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gina, cuéntame, ¿qué te ha parecido el video? ¿Qué puedes rescatar de lo que has visto? Bueno, en el video, más que todo rescatar los consejos que daba la asesora, la profesional al joven, eran consejos sobre cómo él podía proyectar, ¿no? Proyectar su imagen, o digamos, venderse a él mismo para poder conseguir su objetivo de conseguir un empleo, ¿no? Entonces le daba consejos tanto para su imagen personal, para también cómo debería realizar su presentación, ¿no? En cuanto a su experiencia laboral, y son consejos rescatables, ¿no? Que creo que nos pueden servir a todos, ¿no? Que menos, digamos, cuando ha trabajado ha tenido que pasar una entrevista laboral, quizás al comienzo uno no sabe, es joven, inexperto, entonces, pero ese tipo de videos, de talleres nos ayudan pues a mejorar, ir puliéndonos. Sí, precisamente. Gracias, Gina. También muy buena tu reflexión. Ahora vamos a tocar un tema que es bastante importante, que tiene que ver justamente con el manejo de las emociones, para lo cual Ángel les va a detallar. Tiene que ver con el tema de habilidades blandas. Lo dejo a él para que justamente comente todo este mundo de todo lo que son las emociones y habilidades blandas.
continuación. Ángel. Pero antes de continuar con ese tema, Gisela, ya para cerrar un poco esto de la comunicación verbal y no verbal, solo algunas acotaciones. Si se han dado cuenta, en el video hablaban precisamente sobre ese aspecto. Y como bien lo dijo César, ¿no? Esos aspectos que no, esos temas o definiciones que nos van a ayudar en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso aún en los más irrelevantes, como cuando hacemos un grupo de amigos para jugar la pichanga, por ejemplo, para jugar lo que fuere, o para cualquier tipo de reunión. Son cosas que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo les cuento algo súper chiquito en base a este video. Cuando yo era un estudiante universitario, la universidad en la que yo estudié, que es la Universidad Tecnológica del Perú, tenía un programa de practicantes. Y había un muchacho que estaba postulando a un puesto de practicante en la carrera de Ciencias de la Comunicación. El día que le tocó ir para su entrevista, llevó su CV, porque le pidieron llevar su CV, y él lo llevó así doblado, en un folder manila. Se les pidió a todos los participantes de ese concurso, porque fue un concurso, que todos llevaran su CV. Y él, el que tenía mayores posibilidades, supuestamente, entre comillas, de acceder a ese puesto, llevó el CV, lo dobló en el folder manila, y llegó hacia el lugar donde iba a tener la entrevista. Pasaron los días y resulta que no fue electo, no fue elegido, pese a que era un recomendado, pese a que tenía las mejores referencias, incluso el decano de la facultad lo había recomendado. ¿Qué es lo que había pasado? Conversando con la persona que estaba a cargo de llevar todo ese proceso, nos dijo que lo habían observado desde las cámaras, el modo en que esa persona había llegado, incluso desde que había ingresado hacia el lugar. Y habían notado que el folder en el que había llevado su documento tan personal, tan importante como era su CV, lo había llevado doblado. Y que era esa una de las principales, porque claro, además habían tenido toda una serie de entrevistas y demás, pero esa era una de las principales razones por las que al final no lo eligieron a él, sino que designaron a otra persona para el puesto que estaba postulando. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que nosotros hacemos con el cuerpo, tanto lo verbal como lo no verbal, incluso ya hemos visto que un 55% de lo no verbal cuenta en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, es por eso que es bastante importante tenerlo en consideración. Eso quería compartir con ustedes un poquito. Y hablando también precisamente del aspecto físico, hace poco nos pasó un caso curioso. Teníamos una reunión de trabajo, y era una reunión imprevista. Al final de la reunión, uno de los compañeros se acercó a donde el jefe y le dijo: me hubieras avisado que íbamos a tener esa reunión para vestirme de un modo mejor. Y ahí todos mirando este reclamo que tenía el compañero, ¿no? Y cuento esto porque no es necesario que el jefe te diga que vas a tener una reunión importante, porque las reuniones en el trabajo, probablemente la mayoría de ustedes estén ya trabajando, no solamente se trate de personas que están estudiando, ¿cierto? Entonces, no hay una persona que nos venga a decir cómo tenemos que vestir. Nosotros, cuando ingresamos a un trabajo, como bien lo ha mencionado la especialista en el video, no solamente representamos, en mi caso, como Ángel Urbina, ¿no? Estoy vendiendo la imagen de Ángel Urbina, sino también represento a la institución, entidad para la que trabajo. Entonces hay que tener bastante en cuenta esos pequeños detalles, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la exposición, con lo que llamamos habilidades blandas. ¿Qué entendemos por habilidades blandas? Pero para esto, antes hablemos si hay algo blando, hay algo duro, ¿cierto? Las habilidades duras, señores, son lo que ustedes puedan conocer, como por ejemplo el dominio de un idioma, no sé, sé manejar el software para edición de videos, como es el caso. Les doy estos ejemplos porque es en lo que yo trabajo habitualmente, ¿verdad? Conozco domino el inglés, manejo el software de edición de videos, manejo los equipos de audiovisuales. Entonces, todos esos conocimientos que uno tiene se les denomina habilidades duras. ¿Y qué pasa con las habilidades blandas? Las habilidades blandas es una combinación de habilidades sociales, como lo dice la PPT,
habilidades sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento que tenemos hacia los demás. Es decir, la forma en que nos comunicamos, nos interrelacionamos con nuestro entorno, que forjan a una persona capaz de relaciones y comunicarse de manera, capaz de relacionarse y comunicarse de manera efectiva, entre otros. Este componente es muy apreciado en la actualidad por las empresas. Y ustedes, yo creo que muchos de ustedes, por no decir todos, vamos a dar fe de ello, ¿no? Porque nadie contrata a una persona, por ejemplo, que no sepa trabajar en equipo. ¿O me equivoco? ¿Cierto? Pero vamos a conocer algunas de las habilidades blandas que más buscan las empresas actualmente. Como por ejemplo, la gestión de conflictos. La gestión de conflictos referido a la capacidad resolutiva y empática que deben de tener las personas para poder buscar soluciones, como repito, ¿no? Capacidad resolutiva. Tratar de buscar soluciones ante los problemas indeterminados que se puedan presentar en el entorno laboral, en el entorno personal. Repito, estas cosas que estamos hablando el día de hoy, estos temas que estamos abordando el día de hoy, no solamente deben de servir para el ámbito laboral, sino también para el ámbito personal y demás. La gestión del tiempo. Es vital administrar nuestro tiempo. Ayuda mucho, como por ejemplo yo tengo aquí una agenda, ¿no? En esta agenda yo apunto cuáles son las cosas que yo tengo pendientes, cuáles son las cosas que ya voy avanzando. Esto para poder manejar mis tiempos, para poder saber cuándo es mi deadline, es decir, el tiempo en que debo presentar tal o cual cosa que me piden mis jefes. Para saber tener un orden, porque el orden es bastante importante en nuestra vida, ¿cierto? El orden nos hace priorizar las cosas y nos hace avanzar de manera eficaz. El manejo del estrés. Ser capaz de lidiar con el estrés es algo bastante importante, ya que no solamente debemos preocuparnos por nuestra salud física, que está muy bien, preocuparse por la salud física, por verse bien, por tener una buena figura, quizás para algunos, pero también es muy importante la salud mental, ¿cierto? Muchas personas no le damos la importancia de vida a la salud mental, pero en realidad van de la mano. Así como la comunicación no verbal complementa a la verbal, y entre ellas se complementan, la salud mental también complementa a la salud física. Algunas de las cosas que de manera particular yo les puedo recomendar, por ejemplo, es practicar algún tipo de actividad física. En mi caso, por ejemplo, yo practico el voleibol los fines de semana, porque siento que de esa forma yo me desahogo, me desestreso, es como una especie de, como le digo a los amigos con los que juego, ¿no? Los fines de semana, para mí es como una terapia, porque ahí hago catarsis, sudo, entonces creo que la mayoría, por no decir todos también, debemos de manejar este estrés y debemos de saber cómo canalizarlo, ¿no? Cómo reducir esos niveles de estrés que ciertamente en el trabajo existen bastante, ¿no? Porque son diversas cosas las que hay que hacer, además de las personales, que cuando uno llega a casa también está cargado de cosas por hacer. Otro tema bastante importante son las habilidades de comunicación, ya sean escritas o verbales, que es bastante importante en el trabajo moderno, y se hace aún más con la gran diversidad en la fuerza laboral de la actualidad. Habilidades de comunicación nos referimos básicamente a la forma en que nos comunicamos con el resto de las personas que forman tu equipo, tu entorno, ¿no? De manera asertiva. Sobre todo esto, hacer una comunicación asertiva, positiva, para que las cosas salgan de la mejor manera. Hablábamos de algunas de ellas, como lo era la gestión de conflicto, la gestión del tiempo, el manejo del estrés, las habilidades de comunicación, la inteligencia emocional, y también lo que es la comunicación y escucha activa. Saber comunicar las ideas y recibir la de los colaboradores, la de los compañeros de trabajo, es una parte clave para el éxito laboral, el éxito personal. Ser líder o desarrollar la habilidad blanda del liderazgo, que no solamente implica dar una instrucción, sino que también saber motivar al equipo y lograr potenciar las habilidades, ¿no? Uno, lo que yo siempre digo, para hacer las cosas y hacerlas bien, el buen líder no necesita un cargo. El buen líder basta con que sepa qué es lo que tiene que hacer
para compenetrarse con el equipo y saber motivarlo para todos llegar al objetivo, ¿no? No necesita de un cargo. El buen líder, y eso es algo que muchas veces muchos jefes son simplemente eso, ¿no? Son jefes y no líderes, lamentablemente. Pero bueno, nosotros desde nuestro frontis tenemos que manejarlo de un modo, de un mejor modo, ¿cierto? Entonces, el liderazgo va mucho más allá de tener un cargo, mucho más allá de dar una instrucción. Como repetimos, es saber motivar al equipo completo. Saber trabajar en equipo, la unión conlleva el éxito. Saber trabajar en equipo es bastante indispensable hoy en día. Si trabajamos de manera individual, puede que lleguemos más rápido, ¿no? Pero si trabajamos en equipo, llegamos de una mejor manera. Y es lo que se busca hoy en día en las empresas. Por eso al principio de este tema le decía, nadie contrata a una persona que no sepa trabajar en equipo, porque no somos islas. Los seres humanos, nos guste o no, tenemos que interrelacionarnos con otros. Las relaciones interpersonales siempre van a existir para todos los seres humanos. Entonces es importante el trabajo en equipo. Ser también flexibles. Hay personas que están acostumbradas a hacer el trabajo de un modo que cuando llega gente nueva al equipo, les cuesta bastante el cambio. Es como que irrumpen su modo de trabajar que han tenido así de manera continua, constante, y viene alguien y los atropella. Sienten eso ellos. Esta habilidad que tenemos que desarrollar es la flexibilidad, es saber adaptarse a los cambios y mantener la organización actualizada. Tener una orientación a resultados. Dirigir todos los actos de una empresa para alcanzar una meta. Los colaboradores deben conocer todas las metas, lo que significa la cultura de la empresa, ¿no? La cultura de la institución a la que trabajamos. Debemos conocer cuál es el objetivo, cuál es la misión y visión de la institución para la que trabajamos, para todos dirigirnos hacia ese objetivo. Y finalmente, la negociación, la habilidad de llegar a un acuerdo entre dos o más partes. Tus líderes deben saber que siempre hay opciones que beneficien a ambas partes. Y aquí una reflexión sobre las habilidades blandas. Algunas habilidades, por ejemplo, si hay alguna persona que trabaja en alguna tienda por departamento, digámoslo de algún modo, y laboras en un ambiente, ya estás desarrollando una habilidad blanda porque estás trabajando en equipo. Si ayudas a un cliente insatisfecho a encontrar una solución, utilizas habilidades de resolución. Si se dan cuenta, el nivel de complejidad va a ir de acuerdo a la carrera o al trabajo al que te dediques. Si en lugar de solo discutir problemas con tus jefes, le propones además del problema una solución, estás desarrollando una habilidad resolutiva, una habilidad blanda bastante encomiable y bastante valorada hoy en día. Y bueno, esas han sido las habilidades blandas. Ahora es momento de continuar con lo que significa la inteligencia emocional, que es una de las habilidades blandas que hemos visto. Básicamente, ustedes lo pueden leer ahí claramente el concepto, ¿no? Un poco retomar que justamente la inteligencia emocional es el pilar de todo lo que es una habilidad blanda, porque consiste en la capacidad de identificar, de poder manejar nuestras propias emociones con el fin de poder alcanzar ciertos objetivos y ciertas metas. Es un poco lo que iba acá a diferenciar un poco lo que es el carácter y el temperamento, que es muy importante. Para toda nuestra dinámica de nuestra vida, no solo, repito, en entrevistas, va a ser muy importante inclusive cuando nos toquen situaciones incómodas o preguntas complicadas, manejar toda nuestra parte gestual, porque eso refleja la capacidad de inteligencia emocional. Y acá voy a tocar dos conceptos básicos. El carácter y el temperamento no es lo mismo. El carácter es lo que uno va formando en su entorno, mediante todo lo que nos rodea, o la convivencia que tenemos a diario en nuestros grupos sociales, o también laborales o académicos. El temperamento es justamente
el estado de ánimo, la parte psíquica de emociones que uno tiene que manejar y que justamente el carácter que uno pueda tener te da para manejar tu temperamento. Hay personas que tienen buen carácter o mal carácter, pero ese mal carácter, ¿a qué se puede reflejar? A un mal temperamento, ¿no? Que es explosiva, que es poco paciente, o que explota rápidamente ante tal situación. Y eso lo vamos a ver reflejado no solamente en la rutina familiar, al no poder tener capacidad resolutiva para resolver, la redundancia, ciertos conflictos o ciertos problemas. Y eso, aunque no lo crean, va también reflejado en nuestra parte profesional. Hace mucho tiempo, mi madre siempre, los consejos que nos daba, ¿no? Cuando éramos muy pequeñas, solía decir eso, ¿no? Si tú no estás bien en tu ambiente familiar, eso lo vas a reflejar en el trabajo y viceversa, me decía. Entonces, por eso era muy preocupada de darnos un confort en toda la parte familiar para nosotros en esa época, ir al colegio y poder tener una productividad y rendir. Y lo mismo va a valer ahora, por eso tiene que ver mucho con la parte que nosotros comentábamos, que es importante tener de la mano nuestra salud mental y nuestra salud emocional en cierta paz para poder nosotros poder emitir y proyectar ciertos mensajes, ya sea en la parte laboral y también en los medios de comunicación, ¿no? Siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina lo que vamos a poder apreciar justamente es acerca de un estudio que tiene la Asociación de Buenos Empleadores del Perú y también en la Universidad Pacífico, en donde identificó 4 rasgos emocionales presentes en los líderes más representativos del entorno empresarial peruano. Tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con el autocontrol, la emocionalidad y sociabilidad. Y 2 facetas importantes y que son independientes de cada persona, la adaptabilidad y la automotivación. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo recopilamos de una publicación aproximadamente, si no mal recuerdo, del año pasado del diario Gestión, porque justamente hacían un balance en hacia dónde van las empresas y también con ello los propios medios de comunicación. Si bien es cierto, entrevistan a todos tipos de candidatos, líderes y voceros, pero siempre tienen ellos más empatía o más desarrollo de entrevista, y ustedes lo van a ver cuando vamos a dar algunos ejemplos. Aquellas personas que justamente manejan todo el tema de empatía, de poder resolver hasta las preguntas más complicadas, ¿no? Y un ejemplo claro de ello, y les menciono, es cuando César Hildebrand hace sus entrevistas, que para mí él y Jaime Bailey son uno de los, y por ahí de vez en cuando Beto Ortiz, hacen buenas entrevistas, a pesar de que hacen preguntas complicadas, porque consiguen que los entrevistados contesten lo que temen contestar, o a pesar de que se presentan situaciones un poco incómodas, tranquilamente saben resolver. Entonces saben llevar una entrevista. Y lo mismo pasa cuando uno está en una entrevista de trabajo o en el aspecto laboral resolviendo ciertos conflictos. Es más, les doy un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en el Estado, y voy a ser muy honesta, carecemos un poco de líderes que tengan esa capacidad de poder entender o resolver ciertos conflictos con ciertas comunidades. Comunidades que tienen que culturalmente tienen una lógica muy diferente al que nosotros pensamos o nos desenvolvemos. Entonces, si ellos no se identifican o no tienen una empatía con esas organizaciones, es donde se generan los conflictos. Y vamos un poco ahí, ¿no? Muchos de los líderes políticos, inclusive presidentes, que no tienen este manejo de inteligencia emocional. Y por eso que se generan conflictos en nuestras regiones y en organizaciones importantes, ¿no? Es más, para resolver, inclusive ustedes habrán podido ver a través de las noticias, que ciertos conflictos con ciertas organizaciones, llámese paro horario u otros grupos, han tenido que intervenir hasta sacerdotes o representantes del clérigo para poder ser mediadores, porque justamente faltan esa carencia de inteligencia emocional y la capacidad de habilidades blandas.
Entonces yo los invito a que de repente hagamos una reflexión. No tenemos que tener todas las habilidades blandas, el listado que generalmente suelen tener los grandes empresarios y todo ello, pero sí debemos de tener por lo menos 5 habilidades blandas importantes a desarrollarlas. Y luego, a medida que va pasando el tiempo, nosotros mismos poder trabajar en ello. Pero sí les comento que las empresas de hoy en día están apostando bastante por el tema de habilidades blandas y sobre todo sobre el tema de manejo de inteligencia emocional. Hoy por hoy, en la situación en la que nos encontramos a nivel empresarial, y hablo del privado y del Estado, la situación es complicada manejar ciertos conflictos internos por la propia dinámica que se ha venido dando y por la crisis que tenemos como país y por las que se vienen. Entonces, están buscando estos perfiles. Y con ello se denota justamente las personas o los voceros que van seleccionados a las entrevistas. Un claro ejemplo es aquella representante de Rexol, que no supo ser empática y responder correctamente a la entrevista que le hicieron en RPP en ese entonces, y no supo ser empática a la coyuntura ambiental que estaba pasando el país. Desestimó y puso en ínfimo toda la contaminación de tal grado que después se generaron problemas internos en la empresa, ¿no? En Rexol. Y que de pasada, les comento, una jefe de comunicaciones, una directora de comunicaciones, no es ideal que sea la vocera. Ella es la persona que tiene que dar los lineamientos al vocero respectivo de la empresa. Generalmente estas empresas grandes tienen jefes de marca, recursos humanos o jefes de sostenibilidad, que son los voceros destinados a hablar con los medios de comunicación o a enfrentar una conferencia de prensa, no una directora de comunicaciones. Entonces, esa es mi breve reflexión. Ahora, para ya entrar propiamente a todo lo que es el tema de comunicación, tenemos una reflexión final. Bueno, únicamente para decir lo que ya Gisela también lo ha dicho, reforzar un poco esto de que tenemos que trabajar bastante en lo que son las habilidades blandas. Ahí ya hemos podido mostrarles algunas de ellas, que de hecho estoy seguro que ustedes también tienen ya en mente cuáles son sus habilidades y probablemente hayan escuchado sobre este tema, ¿no? Tanto de las habilidades blandas como lo que es inteligencia emocional. Lo he venido escuchando yo y hemos venido desarrollando también incluso desde que yo era la época universitaria. Y creo que ahora se hace aún más fuerte, ¿no? Personas que no desarrollan habilidades blandas porque no todo solamente es aquí lo técnico, ¿no? Lo que sabemos, las aptitudes con P, sino también las actitudes, ¿no? Que uno va adquiriendo a lo largo de la vida con experiencia, ¿no? Y para eso yo soy muy de la idea de que hay que desarrollarnos de manera completa. Para poder desarrollarnos de manera completa hay que siempre procurar estar en grupo de personas, ¿no? Ya sea un grupo de baile, un grupo de deporte, no sé, porque siento yo desde mi experiencia que esto nos ayuda a ser un poquito más empáticos. Cuando tenemos contacto con grupos de personas, analizamos y vemos cómo se comportan las demás personas. Y en base a ello, decidimos nosotros adaptar o copiar alguna de las actitudes de otras personas para que formen parte de nosotros. O simplemente mantenemos distancia, ¿no? Marcamos distancia de esas actitudes. Creo que es bastante importante relacionarnos con otras personas para poder desarrollar ese tipo de habilidades. Eso. Y ahora sí, pasamos con el siguiente tema, que es el manejo de entrevistas en medios de comunicación. Esta parte ya es propiamente del tema de las entrevistas en manejos de medios. Acá vamos a hacer, aparte de toda la parte teórica que les vamos a brindar, vamos a ver un video de preguntas complicadas. También vamos a hacer una reflexión de una lámina anterior que posiblemente ustedes ya hayan podido ver, y vamos a hacer una dinámica final. Acá viene en la parte final cómo se podrían vender, ¿ya? Cómo se pueden marketear. Entonces vayan pensando, por favor, en algunas ideas. Y lo que sí les comento antes de ingresar acá a todo este tema, y tiene que ver de nuevo con la marca personal, y vamos a ir avanzando. Nosotros somos como Raquel lo comentaba, somos una vitrina andante. Lo que nosotros proyectamos es lo que vendemos. Si proyectamos relax o estar desaliñado, eso es lo que vamos a proyectar.
si proyectamos seriedad, disciplina, es lo que vamos a proyectar. Entonces, siempre tengamos eso en cuenta, porque eso es lo que proyectamos ante los ojos de las personas, también lo podemos proyectar hacia una pantalla de TV. Inclusive, cuando hagamos entrevistas en radio, nuestro tono de voz y la calidez con la que emitimos los mensajes, también es nuestra manera de vender y lo vamos a proyectar. Básicamente, para nosotros tener una entrevista en medios de comunicación, tenemos que tener una ayuda a memoria primero. Una ayuda a memoria de preguntas posibles con sus respuestas. Preguntas inclusive hasta complicadas. Usualmente podemos tener de 10 hasta 14 preguntas para justamente poderlas repasar y ponerlos en el plan B de qué puede pasar cuando nos pregunten ello. Y estas preguntas nos van a hacer ordenarnos en nuestras ideas. Ahora, al momento de asistir a una entrevista, ya sea en televisión o inclusive en radio, porque recordemos que en radio, si bien es cierto, se emite en plataforma radial, pero también hay plataformas digitales que muchas radios ahora la tienen. Y también por eso les decía que hay que cuidarnos mucho en lo que nosotros hasta nos vestimos. No necesitamos tener marcas caras para vestirnos, pero sí el buen gusto de combinar colores y saber colocarnos los colores respectivos. Hoy por hoy sabemos los significados de los colores y qué mensaje emiten. Y entonces, en base a eso, podemos ir combinando, ¿no? La psicología de los colores. Exacto. Entonces, cuando asistamos a una entrevista, es muy importante, y eso también inclusive nos va a servir el día a día, no solo hablar con fluidez y con entusiasmo y con energía, porque si alguien escucha un mensaje de una persona totalmente aburrida, tediosa, obviamente nosotros nos vamos a sentir como que un poco desencajados y inclusive el mensaje nos va a llegar con cierta pereza y con cierta, ¿no?, cabizbajo. Es importante también mirar a los ojos a la persona, pero de una manera natural, no estar pendientes ahí. Entonces, eso es muy importante porque eso denota transparencia en lo que tú vayas a emitir o decir. Luego, el mensaje debe ser CCP. ¿Qué quiere decir CCP? Quiere decir claro, conciso y preciso, ¿no? Claro, tiene que entenderse lo que uno hable, y no quiere decir que utilicemos palabras rebuscadas del diccionario, simplemente palabras sencillas y que se entiendan. Conciso tiene que ser breve. No podemos, hablar de un antecedente histórico y porque perdemos al entrevistador y también a la audiencia. Y preciso, siempre hay que utilizar ejemplos, porque las personas no entienden con analogías o metáforas ciertas situaciones, porque lógicamente hay ciertas temáticas en las que las personas o el mismo entrevistador no son expertos. Y qué mejor que utilizar ejemplos, ¿no? De repente con ejemplos cotidianos o metáforas o analogías cotidianas. Y a ello también revisarnos antes inclusive de salir a una entrevista, revisarnos, por ejemplo, que tengamos bien colocada, en el caso de los varones, la corbata, en el caso de las mujeres también que tengamos bien dobladas las mangas del saco, en el caso de utilizar 3/4. Llevar también inclusive cosas muy sobrias, como joyerías muy sobrias. No podemos ir con aretes tan grandes, salvo que seamos bailarinas y el mensaje sea otro, ¿no? Pero si vamos a ser voceros de una institución o de cierta temática, todo muy sobrio, ¿no? Con prendas, digamos, en cuello en B se prefiere colores sobrios entre gris, azul, azul marino, o negro, o beige. En joyerías, todo muy pequeño y en proporción a nuestro rostro. Sigamos, por favor. Y eso sí, por favor, veamos que nuestra ropa esté pulcra, pero también planchada, porque aunque no lo crean, hasta las arrugas se ven de la ropa cuando no está planchada. Y ahora que todo es en Full HD, sí, más aún lo notan. Exacto. Y otra de las recomendaciones, Gisela, si me permite, es también evitar la ropa con rayas, porque se ve bastante mal frente a la cámara. Evitar también la ropa que tenga brillo, que sea satinado, porque también refleja mucho en la luz, ¿no?, de las cámaras. Acá les voy a mencionar un detalle más. En caso vayan con ropa blanca, o con blusa o camisa, siempre utilizar algo encima. Ya sea una pashmina bien colocada y nada
abundante, sino muy sobrio, pero siempre hace ese matiz, por lo que el blanco se pierde un poco, ¿no? Bueno, acá les estoy dando un listado de algunas gestualidades muy frecuentes que suelen pasar, que suelen emitir no solamente los entrevistados, inclusive hasta los entrevistadores, ¿no? Entonces, tomen nota si gustan, ¿no? Lo que es de repente acariciar la mandíbula, que significa tomar decisiones. Los dedos entrelazados, por ejemplo, ¿no? Denota cierta autoridad en la persona. El estar con las manos así es impaciencia. Claro, o el reloj inclusive, ¿no? Como me lo hace mención Ángel. Y también, por ejemplo, cuando estás hablando y ¿no? te tocas la nariz o alguna gestualidad con el rostro, denota como que estás en duda o cierto rechazo hacia algo que te comentan. Cuando tú saludes a una persona, hay que medirnos la fuerza, porque al apretar muy fuerte, o sea, esto denota que tú eres una persona imperativa. Entonces hay que ser simplemente la palma de la mano, ¿no? Cuando le des la mano, algo, y tampoco muy suelto, porque denota también inseguridad. Simplemente sobriedad. Hay que medir nuestra fuerza, ¿no? El cruzar, por ejemplo, es esa actitud, ¿no? Que muchos denotan cuando hay una entrevista, por ejemplo, es estar a la defensiva, o que tienes cierta barrera para poder emitir un mensaje o responder alguna pregunta. Hay uno que es muy común constantemente, y se lo han podido ver en algunos entrevistados, es mover constantemente la silla. Porque en las TVs te dan siempre esa silla que te gira, ¿no? Y no sé, consciente o inconscientemente cuando la vas moviendo, denota tema de inseguridad, que no estás cómodo. Esos detalles hay que ir teniéndose en cuenta. Detalles también importantes, cuando uno va a salir en televisión, sea hombre o mujer. Hoy en día tenemos que ver mucho el tema de nuestra imagen que proyectamos. Siempre es bueno hacerse una limpieza de cutis y tener el cutis fresco sin, en caso tengan el cutis graso, ¿no? O en todo caso tener un papel tisú y poder limpiarlo. Y utilizar en todo caso polvos translúcidos, que el polvo translúcido es para ambos, ¿no? Para tanto hombres y mujeres. Esos detalles, aunque ustedes no lo crean, es muy importante, porque eso también se proyecta y se emite ante una TV, inclusive como les decía, hasta en la radio, porque ahora las radios tienen plataformas digitales y que se proyectan a nivel de toda la red, ¿no? Si me permite, Gisela, Sí. también acotar que en cuanto a la comunicación verbal, también tratemos de evitar el uso de muletillas, ¿no? Usualmente nosotros utilizamos muletillas porque sentimos que hay un espacio, un vacío allí, y que nos apoyamos en esa muletilla, como por ejemplo puede ser el que es muy frecuente. Sí. Esos segundos en los que nosotros utilizamos ese es porque estamos pensando conectar una oración con otra. Tratemos de evitar eso, y tratemos de evitar, en el caso de las personas que vivimos en Lima, cada oración la terminamos con un no, como si no estuviésemos seguros de lo que estamos hablando. Por eso podríamos reemplazarlo con un cierto, con un verdad, palabritas chiquitas al final de la oración en reemplazo del no, para poder evitar de que todo lo que decimos al final estamos como esperando la aprobación de la persona que nos está escuchando. Sí. Para el caso de las muletillas son muy frecuentes el el para tal caso, esto, o hay un ejercicio que suelen hacer algunas personas que cometen estos errores, dan un concepto o dan un ejemplo y de ahí dice, ay, pero esto no. Y retrocede y comienzan a citar otro ejemplo o otro concepto. Eso, desde ya les digo, hasta para una exposición, inclusive académica, es fatal. Sí. Porque primero, que te hace ver a la persona que expone como insegura y que no maneja bien el tema, y segundo, a la persona que esté escuchando, te confunde increíblemente, que dices, y ahora, si esto no es así y era así, o sea, ¿en qué te desestabiliza? Te deja en el signo de interrogación más grande que no puedan imaginar. Tengamos cuidado. Siempre es bueno prepararse para una entrevista, para una exposición,
siempre tomemos todo, así sea algo chiquito, todo con mucha profesionalidad. Porque es nuestra imagen, es lo que nosotros estamos proyectando. Si proyectamos poco profesionales para ciertas cosas, con eso la gente se va a ir quedando. Consideremos que las muletillas siempre generan un ruido. En mi caso particular, por ejemplo, si es que yo escucho o noto una muletilla de alguna persona con la que estoy conversando, me voy a quedar más con la muletilla. Y como es una muletilla, entonces se entiende por muletilla una palabra que la utilizamos de manera constante en nuestro discurso, entonces va a sonar de manera repetitiva en nuestro oído. Y eso va a generar de que la persona se concentre más en la muletilla que en el resto de su mensaje. Y definitivamente no va a quedar el mensaje que está dando esa persona en ese momento. Sigamos. Dice, tengo una consulta acerca de las recomendaciones dadas, sobre todo en cuanto es Astrid. A ver, escuchemos a Astrid. Tiene una consulta. Buenas, ¿puedo activar mi micrófono? Sí, por aquí. Sí, claro. Buenas tardes. Sí, yo tengo una consulta más que del contenido, sino que me pongo a pensar cómo es que yo podría transmitir todas estas enseñanzas, por ejemplo, activistas o voceros de colectivos que quizás estos temas son bastante ajenos a ellos, ¿no? Sobre todo porque, no sé, comprarse un tipo de ropa específico o irse a hacer un cuidado en especial en cuanto al rostro, quizás puede escapar de sus recursos económicos, ¿no? Entonces, quería saber cómo es que puedo transmitir todas estas enseñanzas. Claro, nosotros estamos, todos los que estamos aquí, ya desde que estamos acá, estamos en una posición más o menos privilegiada, ¿no? Pero cómo transmitir todo esto, quizás cuando vamos a una olla común, que van a invitar a la representante de la olla común de San Juan del Lurigancho, ¿no? A dar una entrevista. ¿Cómo es que yo puedo decirle, mira, tienes que seguir estos parámetros o tal? O de qué manera podemos de alguna manera adaptarnos a las circunstancias de las personas que buscamos que tengan representatividad en estos espacios de comunicación, ¿no? Y me entró esa duda y quería desde su experiencia cómo han ido manejándolo. Muchas gracias. Ok, gracias Astrid por la pregunta, porque es muy importante lo que mencionas. Y acá, además de contestarte tu pregunta, voy a acotar algo que es bien importante. Tener siempre un enfoque. ¿A qué me voy? A que, por ejemplo, justamente cuando tú mencionabas, si tenemos una actividad de enfoque social, vale decir, por ejemplo, una actividad en ollas comunes, el vocero o el representante de la institución no puede ir con terno o con zapatos de último modelo, lógicamente, por más que los tenga, no puede ir, porque eso denota un mensaje erróneo a las personas que estamos en ese contexto. ¿Me entienden? Eso siempre hay que tenerlo en claro, por favor, siempre enfocándonos. Siempre tenemos que ser muy asertivos y muy empáticos hacia dónde es el contexto que estamos yendo como voceros y del mensaje que emitimos. Y eso tiene que también que ver mucho con el tema de lo que nos coloquemos o también de lo que podamos portar sobre nosotros. No podemos ir con ropa extravagante o con ropa que denote lujos, hacia un lugar donde es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso siempre hay que estar bien enfocados. A tu consulta, mira, cuando hay ese tipo de representantes, no es necesario, como les digo, vestir, wow, con ropa muy cara, con que sepamos, con que tengamos la ropa limpia, con que tengamos la ropa planchadita, y simplemente bien portada en nosotros, y sea la talla correcta, podemos llevarla. Porque uno tiene que ver mucho la pulcritud. El ser ordenado y disciplinado y tener pulcritud no tiene que ver nada con lujos. Tiene que ver con un tema de disciplina, con un tema de proyección hacia nosotros mismos. Yo cuando era estudiante, lógicamente, es más, era hasta becada. Entonces, lógicamente, no tenía los recursos que de repente, hoy por hoy, los tengo. Tampoco que quiere decir que es wow, pero hoy por hoy los tengo. ¿Pero qué hacía en ese entonces? Y no les miento. Yo tenía 3 jeans azules, los que podía comprarme cuando tenía en verdad, mis cachuelos. Ya yo enseñaba a cachimbos
¿no? El curso de redacción, y con eso me la hacía. Entonces, me compré 3 jeans azules, y me compré solamente 2 blusitas blancas y un polo con cuellito blanco. Y prácticamente ese era mi uniforme para la... Ah, y me recuerdo que me mandé a hacer donde una costurera por mi barrio, un sastre. Y no les miento que ese era mi único uniforme durante mis exposiciones, durante mis activaciones, mis servicios sociales que hacía, y simplemente, y obviamente mis zapatillas blancas, y un par de taquitos que tenía, y era lo único que hacía. Lógicamente, a medida que yo fui avanzando, poquito a poquito fui variando, pero ese era mi uniforme, en caso de que se puedan acondicionar un polo blanco con cuellito y un jean, o hasta 2, podemos ir rotando con eso, y eso es suficiente. Ahora, no tenemos que ir a grandes peluquerías para hacernos el peinado o la limpieza facial, no. El peinado básicamente puede ser el cabello inclusive amarrado, que se ve muy ordenado, simplemente te lo peinas bien con un poco de gel o con agua. El tema del cutis, hoy por hoy, porque yo también lo he usado, es más, en pandemia lo usaba, porque lógicamente estábamos todos encerrados, no habían servicios de peluquería. Entonces lo que hacía era simplemente mi limpieza con no les miento, mi mascarilla de avena con huevo, y me la pasaba, y al día siguiente mi papel tisú, y mi crema Nivea, era lo que hacía, ¿no? O en todo caso, si no es una crema Nivea, la más económica que haya, en sachet, inclusive que la venden, la Pons, la venden en sachet, que está a $1.20. Entonces son maneras de ir adaptándonos a lo que tenemos. Yo creo que el tema de ser, hoy por hoy, de no tener los recursos que otras personas lo tenemos, o lo tienen más que nosotros, no significa que vayamos un poco descuidados o desaliñados, ¿no? Es simplemente un poco de orden y adaptarnos a lo que tenemos. Era lo que hablábamos hace un momento, adaptabilidad. Hasta para adaptabilidad en nuestra vida, en nuestro momento que tengamos, eso es también importante. Entonces, todo, yo creo que hasta los que estamos aquí hemos pasado por eso. Quien les habla ha pasado por eso. He tenido mi época de estudiante, he tenido mi época de las vacas flacas, y ya les he contado cómo la he pasado, ¿no? Entonces, es un tema de adaptabilidad y podernos generar nosotros mismos. Ahora, con todo lo que ustedes estén llevando el día de hoy, si lo anotan, no hay ningún problema, lo pueden anotar, igual seguramente lo vamos a compartir en algún momento en nuestra lámina, y también lo pueden replicar, es muy importante. Ahora, otro detalle también importante es, y esto ya para finalizar esta reflexión, es que ninguna persona, y eso métanlo bien en su cabeza, que pueda tener mayor poder adquisitivo, es más que otra. Lo que te hace ser persona correcta y que vas caminando en un buen camino es la calidez que tú tienes y la actitud que tú tienes. Y esa actitud y calidez es suficiente para que tú seas un buen vocero. Simplemente tener orden y disciplina en tu imagen. Eso es lo único, ¿no? Solo para reforzar, Gisela, bueno, el consejo del que hablaba Gisela no iba tanto por el lujo. Creo que también ya lo ha mencionado Gisela, no es tanto por el lujo que pueda proyectar la persona, sino por la imagen en sí de la persona, ¿no? Puede incluso, ya que la pregunta iba por el lado de cómo los activistas podían hacer vocería sin tanto lujo, ¿no? Entonces, mira, entiendo que muchas veces las organizaciones activistas tienen incluso ya tienen un logotipo designado, y tienen además merchandising como polos. Entonces vas a poner un polo de la organización con el logo, como para ya estar proyectando que tú estás como vocero de esa organización. Por ese lado iba más que todo el consejo, ¿no? No es tanto por el lado del lujo, sino el modo en que uno proyecta. A ver, otro detalle importante, y que inclusive a mí me ha funcionado mucho cuando he ido a regiones a dar entrevistas, y fui designada por un ministerio, y valga decir que los medios de comunicación en regiones son mucho peor que los medios de comunicación en Lima. Les voy comentando. Hablar con los medios en regiones tenemos que tener mucha asertividad y mucho cuidado, porque tienen ellos una
un criterio que los de Lima son tal por cual, son así, y etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al emitir un mensaje y ser muy transversal y muy nacional, porque si no ellos se sienten como que ofendidos. Entonces hay que tener mucho manejo para conversar con los medios en regiones. Entonces, tanto en regiones como acá mismo, tenemos que realmente tener una actitud de escucha. Es decir, a veces el entrevistado está tan nervioso que solamente aprende de paporreta su pregunta y respuesta, y realmente no escucha a la persona que le está hablando, cuando se puede detonar, inclusive las 14 o 10 preguntas que uno tenga, te hacen 2 o 3. ¿Por qué? Porque se vuelve tan interesante la conversación que desarrolla toda la entrevista en esas 2 o 3 preguntas. Tan solamente eso, por eso es muy importante tener actitud de escucha. Actitud de escucha es mirar de frente a la persona, es ser asertivo, es si te hace una repregunta, contestarle justamente la repregunta. No hacer como que no escuchemos. Eso es prestar atención y tener actitud de escucha. Y justamente eso también va a ayudar para que el entrevistador no se vuelva arisco, no se vuelva incisivo con una persona, ¿no? Ahora, tener mucho cuidado cuando tú estás sentado como entrevistado, el emitir algún mensaje con tu cuerpo, con tu gesto, como asentar la cabeza al decir sí, o simplemente moverla al decir no, porque de alguna manera eso ya está predisponiendo al entrevistador. Era un poco lo que decíamos, manejar nuestra parte gestual, ¿no? Simplemente cuando llega alguna pregunta que uno no esté de acuerdo, emitirla a través de la comunicación verbal, ¿no? Para no adelantar ciertas respuestas y el entrevistador se vuelva más arisco o poco empático, porque definitivamente sí hay medios de comunicación que a veces las entrevistas o las respuestas los vuelven más incisivos, y otros periodistas o entrevistados no son así. Otros sí, pero hay que tener cuidado con ellos y poderlos manejar, ¿no? Y tiene que ver mucho con el tema de la empatía. Y ahí voy un poco ya entrando al siguiente ítem, que es el tema de la mirada, el poder de las miradas. A mí me ha ido muy bien cuando tú llegas a un lugar y te toca un entrevistador muy complicado. Por ejemplo, cuando yo evoco, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu familia? Oye, leí esto sobre ti. ¿Cómo te sientes? Cuando tú ya entras a ese plano de cómo te siente la persona, porque ya la estás viendo como una persona, como que se afloja, digamos, un poco, y comienza esa confianza. Y me ha ido en realidad muy bien. Por eso es que cuando uno va a una entrevista, siempre tienes que preguntar quién es el conductor o el entrevistador. Porque en base a eso, lo que yo suelo hacer es investigar cómo es su estilo, no sé, su estilo de entrevistar. Puedo ver inclusive algunas, en YouTube, algunas entrevistas que él ha hecho a otros voceros, y puedo ver cómo es la persona. Tener un poco el historial del entrevistador, Claro. ¿no? Del entrevistador. Exacto. No solamente en su estilo, en su formato, sino también me doy el pequeño lujo de ver entrevistas de él, de investigar cómo está compuesta su familia, qué gustos tiene, qué colores, para que cuando yo entre a una entrevista, o también el vocero entre a una entrevista, sea ese punto de partida, ya no tan estructurado, sino fuera de, y el entrevistador se quede como que, oye, no, o sea, qué agradable persona, ¿no? Eso tenemos que buscar, y es el plus que nos hace diferenciarnos de otros voceros, un poco acartonados, ¿no? Sigamos, por favor. ¿Sí? Ahora acá vamos a entrar a algunas consideraciones importantes, algunos tips nerviosos que suelen ser conscientes y otros no. Pero los que sean conscientes y los que podamos evitarlos, tratemos de trabajar en ello. Uno muy importante es cuando se tocan la nariz, o el tema de estar tocándose el cuello, que renota que estamos con tensión, ¿no? O el clásico, el morderse las uñas, ¿no? Eso es fatal. Entonces, esas cositas hay que tenerlas muy en cuenta. Y otro detalle importante que también
es importante mencionarlo, cuando uno está en una entrevista, a veces se va de largo, de paporreta, y no deja hablar al entrevistador. Que el entrevistador mismo dice, pero esto no es un monólogo, ¿no? Perdón, pero quiero hacer una pregunta o repreguntar. Entonces no nos vayamos como entrevistados de avance, escuchemos, por eso les decía que hay que escuchar. Y siempre hay que hablar despacio, ¿no? A veces uno habla, ni se le entiende. Y es más, hace poco nos fuimos a almorzar con unos amigos a un restaurante, y les doy un ejemplo básico, cotidiano, ni siquiera en entrevista. Y la mesera, cuando nos hacía el recuento de lo que habíamos pedido, no les miento, que no le entendimos nada. Que íbamos a tomar el vaso de agua y nos quedamos todos mirando, ¿qué nos dijo? No sabíamos si realmente había prestado atención a lo que habíamos dicho. Y la mesera habló, pum, pum, de corrido todo. No sabíamos si realmente habíamos tenido una actitud de escucha activa. Entonces nos miramos, decíamos, qué importante es esto, ¿no? O sea, el no tener una comunicación efectiva, el hablar rápido, ¿no? Entonces, esos detalles hay que tenerlos en cuenta. ¿Algo que quieras acotar, Ángel, ya a todas las consideraciones? Bueno, como ya has mencionado, Gisela, estos consejos que se les está dando el día de hoy, no necesariamente tienen que saberlo al pie de la letra, ¿no? Porque en el momento es muy probable que estén más tratando de recordar todos estos mensajes al que lo que les está diciendo el entrevistador. Y allí otra vez vamos a cometer el error de no estar en escucha activa, ¿no? Lo importante es saber escuchar a lo que el entrevistador nos está diciendo en ese momento. No nos quedemos únicamente con lo que hemos repasado en la batería de preguntas, sino que tratemos de escuchar, porque como ya lo ha dicho Gisela, de las 10 o 14 baterías de preguntas que hayamos practicado previamente, es muy probable que solamente esté incluso una, la primera, que es la más crucial, la que tiene más morbo, digámoslo así, y el resto va a ir justamente desencadenándose de ese morbo, ¿no? Va a ir desenlazándose así de ese modo. Entonces es muy importante escuchar a la persona que nos está entrevistando en ese momento. Sí. A veces por los nervios, Gisela, o tartamudeamos, o en su defecto, lo que hacemos es tratar de hablar rapidísimo, como el ejemplo que acabas de dar. Entonces, hay que tratar de mantener la calma, quizás tomando un vaso de agua, quizás escribiendo sobre un papel, el mecanismo que ustedes encuentren. Pero lo importante es tratar de mantener la calma para poder dar el mensaje que queremos dar con fuerza, con energía, de manera pausada, para que las personas nos puedan escuchar y pueda calar ese mensaje sobre todo, ¿no? El uso de los gestos, como ya lo hemos venido hablando, la comunicación no verbal, el uso de las habilidades blandas, todo eso va a comunicar. Todo lo que hablemos, tanto con la boca o en el escrito, sobre todo en el caso de las entrevistas orales, el uso de la palabra, como el uso de nuestras gesticulaciones, va a ser muy importante. Es muy, muy importante. Incluso lo que hablábamos hace un momento en lo que es la comunicación no verbal, lo paraverbal, ¿no? Lo paralingüístico. El tono de voz que le damos a ciertas palabras, como lo estoy haciendo ahora de manera deliberada, a ciertas palabras va a ser también importante, porque lo que tú le des mayor fuerza de voz es eso lo que tú estás buscando que el entrevistador se quede. Y que no solamente el entrevistador, sino que todas las personas que en ese momento pueden estar escuchando la entrevista, eso es lo que tú quieres que la gente entienda. Hay un tema importante que Ángel nos va a ayudar. Quiero que vean un último video que es muy importante, porque no queremos terminar el taller sin que lo vean. Y es cortito. Es cómo responder las preguntas difíciles. Lo acabo de pasar a... A todos nos ha pasado que nos hagan alguna pregunta difícil o una pregunta que nos incomoda. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica que funciona online, y en este espacio Videoconsejos Imagen les voy a dar recomendaciones para saber qué hacer cuando nos hacen una pregunta complicada o difícil. Lo primero es decir que esta pregunta se la pueden hacer en cualquier contexto. Por ejemplo, si hablamos de alguna persona que tiene participación con algún medio de comunicación, seguramente en alguna conferencia de prensa o algún medio querrá entrevistarlos y entonces sacar cierta información y hacer preguntas incómodas, preguntas que nos pueden molestar o de las cuales desconocemos la respuesta.
Por lo tanto, si a ti te hacen una de estas preguntas, no tiene que ser ante un medio de comunicación. Podría hacerte esta pregunta, una pregunta difícil o de la cual no sabes una respuesta, podría hacértelo tu familia, podrían hacértelo algunos amigos, conocidos o hasta colegas de trabajo. Cuando te hacen una pregunta difícil y tú no conoces la respuesta o conoces la respuesta pero tienes que razonarlo un poco para saber qué decir después, te voy a dar la primera recomendación. Esta es muy sencilla. Vamos a suponer que a ti te preguntan cualquier cosa de tu trabajo y tú todavía no sabes la respuesta. Oye, quiero que me platiques cuáles son las implicaciones ambientales que va a tener la resolución del proyecto que tienes. En ese momento no lo sabes o tienes que pensar de un poquito, entonces vas a replicar la pregunta. Por ejemplo, en este caso sería, bueno, es una pregunta común y recurrente que tienen. Oye, pero ¿cuáles serán las implicaciones ambientales del proyecto que yo estoy proponiendo? Un proyecto en el que he trabajado y desarrollado profesionalmente durante 13 años. Las implicaciones ambientales van a ser, y entonces ya das la respuesta. Todo ese tiempo en el que tú replicaste la pregunta, inclusive argumentaste ciertas cosas, son momentos para pensar. Te van a dar la oportunidad de pensar tu respuesta y que esa respuesta sea mejor. Lo peor que podrías hacer sería una pregunta de la cual no sabes bien qué decir, contestar inmediatamente, porque entonces va a salir algo que definitivamente no será tan positivo, que no será tan bueno. Entonces lo primero es, gana tiempo replicando la pregunta y argumentando un poquito más. En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer cuando alguien nos hace una pregunta que a lo mejor tú sí conoces la respuesta, pero que te puede incomodar o puede no ser tan agradable para ti si te incomoda esa pregunta que te hace? Por ejemplo, la típica pregunta que pasa en las familias, oye, ¿tú cuándo te vas a casar, ¿Cuándo te vas a casar? Entonces, ese tipo de cosas, cuando te preguntan algo así incómodo, pues tú puedes utilizar algo que le llamamos la respuesta de lado y las frases transitorias. ¿Qué es eso? Tú tienes que responder lo que te están preguntando, pero tienes que hacerlo nada más o puedes hacerlo de manera parcial. Es decir, tú puedes responder algo de lo que te están preguntando y después utilizar una frase transitoria para irte a lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú dices, te están preguntando, oye, ¿tú cuándo te vas a casar? Y tú puedes decir, híjole, es que creo que esto del matrimonio tiene que ser un proceso muy pensado. Y en este mismo proceso de analizar las cosas, pensar mucho, pues de hecho estoy lanzando mi empresa y es un proceso razonado, igual que el tema del matrimonio, en donde pues he tenido la oportunidad de platicar con especialistas y que sigues por ese lado. Utilizaste una respuesta de lado porque hablaste del matrimonio, te estaban preguntando, pero usaste una frase transitoria hacia algo que tú sí querías decir, a lo mejor platicarles de tu nueva empresa, un nuevo proyecto, cualquier cosa que tengas en mente. Respuesta de lado, frases transitorias. Una frase transitoria que funciona muy bien también es cuando dices, híjole, justamente eso me recuerda a tal. Te vas a tal cosa. ¿Por qué? Pues porque todo te puede recordar a todo. Y entonces usas esa frase transitoria para irte hacia algo que realmente quieres decir. Y la tercera, que tiene que ver cuando alguien te hace una pregunta muy incómoda, que alguien te incomodó por una pregunta, que a lo mejor puede o no ser real, pues lo que puedes hacer es reducirlo a la broma. ¿Y cómo reducirlo a la broma? Si tú le tomas mucha importancia, la persona que tienes enfrente, que te acaba de preguntar algo, le tomará el doble de importancia. Por lo tanto, redúcelo a la broma, redúcelo a, no me importó, mira qué chistoso, no es así. Cuando alguien le dice a una mujer, oye, ¿cuánto tiempo tienes de embarazo? Y no estaba embarazada, pues lo mejor es que esta mujer diga, hombre, estoy embarazada, se me han pasado un poquito los kilos, pero no estoy embarazada. Pero, pues, y te sigues con ese tema. Para que lo reduzcas a la broma. Si tú no le das importancia, nadie más se lo dará. Entonces, esa es la tercera recomendación. Acuérdate que lo mejor que puedes hacer cuando alguien te hace una pregunta de cualquier tipo es mostrarte seguro, con confianza y mostrar que no tienes ningún problema con ese tipo de preguntas. Bueno, solamente para concluir, con este video hemos concluido y solamente queremos dar una reflexión final. A una entrevista se va a colocar mensajes, no solo responder preguntas. Estos mensajes tienen que estar en tu inicio, en el centro de tu mensaje y al final. Entonces, es muy importante, y lo repito, a una entrevista se va a colocar mensajes, no solo responder preguntas. Eso es la conclusión del día de hoy, y un gusto a todos de haber estado hoy día con ustedes. Un gusto. Hasta luego. Tupananchiscama.